Muy buenos días, bienvenidos a Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú en simultáneo, por supuesto. Estamos empezando de buen humor, el sábado, ¿no es cierto? Siempre. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué nos queda, Carla? Muy buenos días, amigos. Gracias por estar ahí. Nos reencontramos en Diálogo Abierto. Han pasado prácticamente 6 días nada más de los comicios de segunda vuelta electoral y parece, Carla, que haya pasado un mes. ¿No te sientes cansado? Un mes y medio, claro. Es que ha sido una semana muy movida. Y lamentablemente tiene para unos días más todavía, ¿no? Bastante. Ya podríamos decir que se ha cerrado porque ya las actas procesadas al 100% y ahora los pedidos de nulidad, y ahí tiene que acabar y volver el clima de paz y tranquilidad. Tendría que acabar, y eso es un llamado a los candidatos y a sus seguidores, por favor, de atender y respetar los resultados que dé finalmente de la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones para que pueda dejar finalmente gobernar al eventual presidente, ¿no es cierto? Y ya juntos salir de las crisis en las que nos hemos encontrado. Correcto, vamos a analizar este tema más adelante, pero ahora un resumen de lo que ha ocurrido en esta semana, ¿no? Esta semana ajetreada, dura, conflictiva, ¿no? Donde poco consenso ha habido, nos hemos polarizado más. Fíjense, este es lo que ha sido el conteo de OMPE, ¿no? A 6 días de la segunda vuelta electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales publicó finalmente el reporte con el conteo a más del 99% de actas procesadas y contabilizadas. Hasta el momento da una leve ventaja a Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori. El organismo electoral pidió a ambos candidatos esperar con prudencia los resultados finales y ratificó que las elecciones se han llevado a cabo con transparencia y honestidad. Al día de hoy la diferencia se ha recortado precisamente por estos recursos, ¿no? De actas observadas, votos impugnados. Estamos por los 50.000 y algo más, ¿no? De diferencia. Claro. Ahora, por su parte, les vamos contando que la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que pedirá la nulidad de 802 mesas electorales a nivel nacional por presuntas irregularidades en las actas consignadas. ¿Recuerdan la conferencia de prensa que brindó a mediados de semana más o menos? Bueno, Fujimori dijo que se debe respetar la voluntad popular y acusó a la agrupación política Perú Libre de instalar una operación sistemática para anular votos a su candidatura. Eso fue lo que dijo a mitad de semana. Bueno, y en esta semana también, atención, porque finalmente el Jurado Nacional de Elecciones estaba en paralelo, estábamos enfocados en la elección presidencial, pero ya se entregó las credenciales a los 130 congresistas electos por la población para conformar el Poder Legislativo durante el periodo 2021-2026, una ceremonia que se desarrolló en el Auditorio de los Incas del Ministerio de Cultura, con la presencia del presidente del ente electoral, de Jorge Luis Salas Arenas, quien saludó a los nuevos parlamentarios, los exhortó a trabajar en conjunto por el bien del país. Eso es en cuestión político, pero hay que recordar que seguimos en una situación de pandemia. Parece ser que algunos se han, ¿no?, como que olvidado, ¿no?, con tanta manifestación. Bueno, en fin, pero también esta semana se confirmó que llegó a nuestro país la variante india del COVID-19. Así que atención, porque se ha mencionado que esta variante es mucho más contagiosa, corre rapidísimo, ¿no es cierto? Bueno, ya llegó al Perú. El primer caso se ha reportado en la región Arequipa. Atención, justo en la región que está, según los especialistas han mencionado, se encuentra ya en su tercera ola, y se trata de una mujer de 78 años que vive en el distrito de Cerro Colorado. Así lo confirmó el ministro de Salud, Óscar Ugarte. El MINSA ya envió un equipo especial hacia Arequipa para evaluar otros posibles casos y crear un cerco epidemiológico a fin de evitar la propagación de esta variante. El titular de Salud ratificó que todas las vacunas que existen hasta el momento son efectivas frente a la variante india. Eso dentro de todo, ¿no?, es una buena noticia porque, por cierto, continúa el proceso de vacunación. La verdad es que nuestro país está siendo destacado en el mundo porque comenzamos tarde, ¿no?, en un proceso irregular, en medio de un cambio de gobierno y, en fin, hay muchos cuestionamientos a la compra de las vacunas, pero se ha iniciado y se está avanzando, ¿no?, en una buena cantidad
incluso con el Vacunacar, vamos a ver si más adelante lo comentamos, ¿no? En la Costa Verde. Pero acá lo importante también es que los grupos que se han definido para tener prioridad ahora son las embarazadas mayores de 18 años. A partir de hoy, las gestantes entonces van a recibir la vacuna contra la COVID-19, ¿no? El anuncio que hizo el presidente Francisco Sagasti, ¿no? Y esto respetando también el cronograma de inmunizaciones para atender a las poblaciones más vulnerables. Lo último fue, recordarás, Carla, las enfermedades raras y antes también las personas con una comorbilidad, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos avanzando en todo caso, ¿no? Las embarazadas con 7 meses, ¿no? Específico. Y 18 años. Y 18 años. Bueno, y finalmente la Copa América. Ese tema en realidad le encanta a Nicolás, ¿no? Que es el tema deportivo. No tanto, tampoco. No te creas. Ahora estoy abocado a la política nada más. Ah, bueno, por esos días, ¿no? Pero en fin. No, pero hemos gritado, hemos celebrado el triunfo de la selección ante Ecuador, ¿no? Pero ahora ya estamos enfocados en la Copa América. Bueno, la selección peruana de fútbol publicó la lista de convocados para afrontar la Copa América 2021, donde enfrentaremos a Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela. La principal novedad, Nico, te cuento, en la convocatoria es el llamado del delantero Santiago Ormeño, además de la ausencia de Paolo Guerrero, el símbolo, ¿no? Luis Advíncula, que es otro símbolo, ¿no es cierto? Y Raúl Ruiz Díaz. Bueno, esto nos sorprende porque Gareca siempre en Copa América ya tiene varias, si no me equivoco. Esta sería su cuarta, debe ser su cuarta, claro, con la del centenario, ¿no? Esta debe ser su cuarta Copa América y siempre aprovechó estos torneos, este torneo continental, para probar jugadores, ¿no? Ahora, el llamado Ormeño sí sorprendió porque hace rato se lo había ganado y se emocionó hasta las lágrimas el muchacho. Y llegó esta madrugada, dice, oye, acá están con un furor, ¿no? Ya ves, Renzo también, ¿no? Renzo Santana también es un amante del fútbol, sino que se hace loco nada más. Él trata de mantenerse sobrio, ¿no? Ecuánime, objetivo y tratar todos los temas. Así es, un árbitro entre nosotros. Entre nosotros nomás, dice. Y bueno, abordar todos los temas como debe ser en diálogo abierto. Así que tenemos que retomar el asunto electoral. Sí, porque todavía, ¿no es cierto?, el tema está ahí candente y siempre pidiéndoles calma, ¿no? Siempre pidiéndoles calma, pero como nosotros siempre vamos a ver los dos lados de la moneda, empezamos con información en vivo desde los dos lugares, así ¿cierto? Así es. Estamos en Surco con Sofía Gallegos, en los exteriores del domicilio de Keiko Fujimori, ¿no? Y Genaro Bernedo, que se encuentra en Breña también. En ese distrito, en Lima, está viviendo por estos días Pedro Castillo. Así es. Vamos a empezar con Sofía Gallegos, entonces. Sofía, ¿cómo estás? Bueno, buenos días a ambos. Empezamos con Sofía. Sofía, adelante. ¿Cómo estás, Carla, Nicolás? Y bueno, continuando con todo este tema político que sin duda alguna preocupa a todos los peruanos, hemos llegado a la cuadra 2 de la avenida La Floresta en el distrito de Surco. Bien mencionabas que aquí se ubica la vivienda de la señora Keiko Fujimori y por supuesto desde muy temprano TV Perú Noticias está atento a cómo va a ir marchando lo que es la agenda de la candidata, teniendo en cuenta que durante la semana ha sostenido reuniones tanto en el distrito de Surco como también en su otro local que es en Camacho, en La Molina, con diversos voceros de Fuerza Popular, incluso abogados. Hemos visto, por ejemplo, al señor Miki Torres, a Nano Guerra García, Luis Galarreta, entre otros que la han ido acompañando. Y mientras tanto, ella también ha estado muy activa en sus redes sociales. Hablamos precisamente en Twitter, en la que a través de su cuenta, bueno, ella siempre ha manifestado que seguirá defendiendo su derecho voto a voto, teniendo en cuenta que ayer, bueno, sin duda hubo un panorama de mucha tensión, que finalmente el Jurado Nacional de Elecciones dejó sin efecto el acuerdo para ampliar el plazo sobre el recurso de nulidad. Pero ¿qué es lo que tenemos, por ejemplo, ahora, Carla, Nicolás? Y es que precisamente la OMPE
como bien sabemos, va actualizando de minutos en minutos lo que son los resultados. Ya tenemos lo que son las actas procesadas a un 100%, pero las actas contabilizadas están en un 99.8%, lo que precisamente hace pronunciarse a la señora Keiko Fujimori a esperar todavía los votos, y evidentemente también tenemos que esperar lo que pueda resolver los jurados especiales en cuanto a esta solicitud de la nulidad de actas. Mientras tanto, vamos a mantenernos aquí y en todo caso se convoque algún pronunciamiento, alguna reunión, de repente ya no en Surco, sino en Camacho, en La Molina, por supuesto que TV Perú estará presente para llevar toda la información a nuestros televidentes. Adelante con ustedes, compañeros. Gracias, Sofía. Mencionar, Carla, recordar que en realidad recursos de nulidad se han presentado en ambos grupos, ¿no? Claro, gran parte de Fuerza Popular, de las zonas Sierra Sur y Sierra Central, donde en gran medida ha ganado Pedro Castillo. Y en el caso de Perú Libre han presentado de la región Loreto. Mucho menos, se hablan entre 200 actas más o menos. En el caso de Fuerza Popular, 802 mesas. Muchos de los votos en juego, ¿no? La pregunta es, ¿dónde se busca que se respete la voluntad popular si esas actas, esos votantes desaparecerían, se sacarían de la contabilidad? Claro, se supone que, y ahorita vamos con Genaro que nos está esperando, gracias por la paciencia, y es que son 802 mesas que implican más de 200.000 votos, votos válidos y no es cierto? Válidos y no, lo que se busca es finalmente anular. Claro, pero todo. si se cae la mesa, se caen todos los votos, los buenos y los malos. Y los malos. Los bien emitidos, digamos. Esa es justamente la discusión. Pero vamos con Genaro para que nos cuente qué es lo que está sucediendo en los exteriores de la casa momentánea, el domicilio momentáneo de Pedro Castillo. Genaro, adelante. Buenos días. Así es, Carla, Nicolás, vamos a contar los detalles porque acá el día a día es muy movido. Desde hace 3 días se llegan a recibir visitas, más de 10 visitas agendadas cada 20 minutos. Este es el domicilio del señor Pedro Castillo, el candidato presidencial, quien desde la primera vuelta vino acá a Breña, un distrito céntrico de Lima, y lo ha convertido, bueno, en su residencia de alguna manera, pero por estos días, desde la segunda vuelta, se ha convertido en una suerte de oficina, porque llegan personalidades políticas, nacionales, internacionales y por supuesto de su partido. En este lugar paramos toda la prensa nacional e internacional. En esta ocasión somos los primeros en llegar. La prensa, debido a que no hay una comunicación clara por el momento de su equipo técnico, de su agenda que es reservada, los de la prensa nos situamos en esta calle, en el pasaje Zarratea, y esperamos con prudencia a que en cualquier momento llegue un vehículo o llegue alguien a pie. Y rápidamente nos acercamos a la puerta, apenas abre esta puerta, eso es lo que nos mantiene en vilo, saber si alguien sale o alguien va a entrar, porque internamente sí tienen una muy buena comunicación, lo que suele ocurrir, como ha venido los ex candidatos presidenciales, Ciro Gálvez, Verónica Mendoza, George Forsyth, ellos aparentemente llaman desde las proximidades, vienen rápido y la puerta ya está abierta, ingresan. Tienen una buena comunicación interna, lamentablemente todavía no hay una agenda abierta con la prensa para saber cuál es el día a día. Por eso hoy todavía no sabemos lo que podría pasar. Sí hemos identificado, por ejemplo, en la esquina están los agentes de seguridad del Estado y 2 liebres, 2 motorizados, lo que hace entender que hoy sí va a haber desplazamiento, a distinto a los últimos 3 días que el señor Castillo se ha quedado aquí hasta aproximadamente 4 de la tarde. Hoy sí habría un desplazamiento desde temprano. El único pronunciamiento, además del acercamiento que tuvo con simpatizantes, es el que hemos visto a través de su cuenta Twitter. Ayer por la tarde indicó de que le llamaba la atención que no haya un pronunciamiento claro del Jurado Nacional de Elecciones ante la solicitud de nulidad extemporánea, según las pautas, según la ley, la norma habría planteada. Después del pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones, que habría reculado esta opción, el señor Castillo saludó que se haya tomado una decisión pronta ante lo que ellos entendían como una leguleyada. Así que para el candidato Castillo continúa la calma, continúa la espera y continúa el silencio con la prensa. Mientras nosotros vamos a mantenernos acá en la puerta de su domicilio, esperando que salga alguien del partido o salga el mismo quizás a ver qué determina la agenda para este sábado que ya comenzó con la llovizna. Carla y Nicolás. Muy bien, Genaro. Es cierto, hoy Lima amanece con llovizna. Bueno, estamos
a días nada más de que se inicie oficialmente, ¿no?, el invierno en nuestro país. Gracias a Genaro Bernedo desde los exteriores del domicilio en Lima de Pedro Castillo. Así es, efectivamente Genaro nos daba cuenta que no ha habido mayor comunicación con el señor Castillo y efectivamente todo el mundo está esperando cualquier tipo de comunicado sobre los resultados, sobre qué es lo que va a hacer en un eventual gobierno, sobre su deslinde con Cerrón, a tener en cuenta que eso también lo vamos a hablar durante el programa, ¿no es cierto? Que se ha está peleando con todo el mundo, Vladimir Cerrón. Además, que está utilizando las redes sociales, ¿no es cierto?, para sentar su posición, digamos, ¿no? Ayer... De defensa del partido, ¿no? Como ganador, según su... Es lo que ha mencionado, ¿no? Que el partido es el que ha ganado, ¿no? No los invitados. Vamos a ver qué tiene que decir Pedro Castillo sobre eso, qué sucede a la interna. En fin, eso más adelante. Pero ahora vamos a dejar colgadito un ratito el tema electoral, porque hay otro tema que también nos mantiene en vilo y es el COVID, porque mientras que hemos estado inmersos en el tema electoral, nos hemos olvidado un poquito de la pandemia que está avanzando, el COVID-19, sobre todo en algunas regiones. Y ahora, claro, hemos señalado que es para quitarse el sombrero el proceso de vacunación, pero al igual que Chile, se vacunó mucho, pero esto no garantiza que se acabe la pandemia. La pandemia se acabará hasta que la última persona, el último peruano o quien viva en nuestro país tiene el derecho de ser vacunado. Entonces preocupa mucho la situación en Arequipa, ¿no?, donde se habla de una tercera ola. Incluso ya pasan 3 distritos a nivel alerta extrema, el más duro, digamos, claro, en cuanto a las restricciones. Bueno, ese es por el caso de Arequipa. Iquitos sigue con problemas, a pesar que tuvo una mejoría. Ahora Iquitos está pasando por el problema de no tener camas UCI. Pero vamos a dejar que nuestros propios compañeros que se encuentran en el lugar nos cuenten. Empezamos por Arequipa. Así es, con Luciana Cuentas. Luciana, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos Adelante. días. Compañeros, así es, como ustedes lo mencionan, la situación en Arequipa sigue siendo crítica y ahora están en los ojos de todo el país ante la confirmación de esta nueva variante, la variante Delta en la ciudad de Arequipa y bueno, también como lo han mencionado ustedes, ya se está delineando la atención del Ejecutivo con la presencia de una comisión del MINSA y también, bueno, del Ministerio de Agricultura, que es precisamente el encargado de esta región. Nosotros vamos a actualizar un poco la información al día de hoy acerca de cómo viene afrontando esta ciudad la pandemia. Como ustedes, bueno, ya recordarán también, estos son los módulos PRONIS que se habilitaron en la primera ola y que estaban siendo utilizados, eran destinados para ser solo un área de triaje. Lamentablemente, en los últimos días ha tenido que pasar para la atención de pacientes leves y moderados y bueno, los pacientes tienen que estar aquí esperando incluso durante una noche entera, durante un día entero para poder conseguir una cama porque el hospital está actualmente saturado, está al límite de su atención y no solo de las camas UCI, sino también las hospitalarias y las de trauma shock. Algunas de las medidas que también podemos comentar es que aquí lamentablemente se han registrado agresiones a los médicos, al personal, incluso de vigilancia, de limpieza del hospital y antes se permitía el ingreso de familiares, pero ahora, bueno, estamos viendo que está un poco más ordenado, ya se ha restringido este acceso para evitar también que se den este tipo de situaciones en el hospital. Nosotros ahora nos encontramos con el jefe de medicina precisamente del hospital, el doctor Alexis Urday, para que nos actualice un poco la información. Doctor, buenos días. Lo mencionábamos desde el inicio, la situación sigue siendo crítica en Arequipa, no solo los últimos días, sino ya hace un mes. Sí, aproximadamente en las últimas 2 semanas tenemos un incremento de casos, tanto de pacientes que acuden al hospital para lo que es atención, y también en las camas de hospitalización y camas UCI que están llenas casi en un 95%, ¿no? Pero justo, bueno, precisamente hace unos días el doctor Richard Hernández mencionaba que en Arequipa por lo menos habría hasta 4 variantes. Claro, lo que se ha detectado ya desde la época de la aparición de la pandemia es la variante que hemos tenido, ¿no? La variante original que venía de la China, de Wuhan, luego apareció la variante de Gran Bretaña que también estuvo circulando ya en el país, la variante brasilera, tenemos ahora la variante C37 que es de Perú y la variante Delta que es la última que hemos encontrado, que son variantes que están en estudio en todo el mundo, ¿no? Porque significan, como les vuelvo a repetir, mayor riesgo de transmisión de la enfermedad de una persona a otra. Como estamos actualmente con
zonas que todavía no hemos cubierto la cantidad de personas inmunizadas con la vacuna, es probable que aparezcan nuevas variantes, porque el virus sigue circulando de una persona a otra y sigue creando sus mecanismos de defensa, que son estas variantes. Bueno, finalmente yo comenzaba también diciendo que antes han sufrido lamentablemente agresiones bastantes del personal médico y ahora se ha restringido precisamente esta área. ¿Cuál sería el mensaje de repente a la población para, bueno, también que tengan conciencia, ¿no?, de que tienen bastante responsabilidad de los contagios y también para que se sigan cuidando? Efectivamente, nosotros ya desde hace varios meses estamos alertando a la población que la lucha contra el coronavirus no depende solamente del médico, la enfermera, el técnico, el personal de la salud. La lucha viene de todos, ¿no?, desde la casa, desde las familias, evitar lo que son las aglomeraciones sociales, evitar las reuniones familiares, evitar los viajes, el usar ambientes muy concentrados de personas. Todas estas cosas, el lavado de manos, la etiqueta de la tos, todo eso se ha repetido en varias oportunidades, pero vemos que la población no se ha sensibilizado. Entonces eso nos preocupa bastante porque nos lleva a que al final llegan los pacientes ya en gran cantidad y no tenemos la cantidad de camas suficientes para ofertarles, ¿no? Y al final lo primero que hacen es echarle la culpa al personal de la salud como si fuéramos los responsables, ¿no?, de las actitudes que deberían ellos mismos tomar desde el inicio de la pandemia. Muchas gracias, doctor, por esos detalles. Compañeros, bueno, informarles también que precisamente ayer ha llegado una comisión, una comitiva especial del Ministerio de Salud, liderada por el viceministro, y bueno, van a ayudar obviamente en esta contención. Algunos de los acuerdos que se ha tomado es también intensificar la campaña de vacunación. Van a llegar de Lima 122 brigadas conformadas por más de 200 profesionales que van a ayudar a realizar este proceso y bueno, ciertamente poder resguardar un poco más la salud y más rápido de las personas. Bueno, este es el panorama que vemos desde Arequipa, compañeros. Lo mencionábamos, preocupante desde hace varias semanas, pero bueno, es lo que se va a tratar de contener con estas brigadas y también con que se ha destinado también personal de salud. Estamos hablando de 20 médicos y 20 enfermeras que están llegando también para la contención en Arequipa y también con la destinación también de un mayor presupuesto y recurso en la región. Con esta información regresamos con ustedes. Gracias, Luciana. Bueno, la reflexión de siempre, ¿no? Seguir cuidándose. Es terrible lo que está ocurriendo en Arequipa. Una tercera ola, muchos casos y muchos fallecidos en la... Bueno, ahí está la variante de la India, pero ojo, que corre como pólvora, así que mucho cuidado en todos lados. Sí, las variantes normalmente son más contagiosas incluso. Bueno, y la situación es igual de alarmante en Iquitos también, ¿no? Donde peor aún, porque no hay ya camas UCI. Recordemos que fue la región más golpeada al inicio nada más de la pandemia. Incluso se señalaba que habían tantos contagios que ya se podía señalar que el tema de la... Síndrome de rebaño. El síndrome de rebaño, ¿no? Se podía... Pero claro, las variantes anulan cualquier posibilidad de ese tipo, ¿no? Pero justamente nos vamos a ir para allá para ver cómo está la situación con Elvis Noroña. Elvis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Elvis. Así es, colega, muchas gracias por el pase. Desde el Hospital Regional de Loreto, el Hospital COVID, tenemos que informar lamentablemente que en estos últimos días han aumentado a más de 30 los pacientes hospitalizados con COVID-19. Estamos observando esta unidad de cuidados intermedios para puros pacientes con esta enfermedad. Aquí vamos a conversar rápidamente con el doctor César Ramal, es el médico infectólogo del Hospital Regional, para que nos explique por qué está aumentando estos casos de COVID-19 aquí en la ciudad de Iquitos y a qué se debe. Justamente nos va a declarar el doctor Ramal. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Sí, en efecto, mire, desde el mes pasado se llegó a tener muy pocos casos y en las últimas 2 semanas esto ha vuelto a comenzar. De manera general siempre se espera una tercera ola, como se ha visto en otros sitios, en otros países, pero acá creo que ha habido una actividad que todos conocen, que han sido las actividades políticas. Grandes masas de personas siguiendo a su líder político han estado en contacto. ¿Y son muchas las consecuencias? Que son las consecuencias. Una humilde opinión es que el Estado ha debido haber prohibido eso, pero bueno, ha dado pie a que haya una alta tasa de contagios y lo estamos viendo ahora, ¿no? Doctor,
muy aparte también del nivel de contagio de la COVID-19, hay que también informar lamentablemente que hay casos de personas que vienen con TBC avanzado, ¿no? Y que en los últimos días se reportan varios fallecidos. Mire, no olvidemos que desde el año pasado, por covidizarse este hospital, sobre todo que se dedicó solo a COVID, muchas personas con TB que pudieron haber venido a hacerse una prueba, no lo han hecho y ahora empiezan a venir y llama mucho la atención porque ya son varios. Antes usted acá veía COVID puros, ahora tienen COVID pero también tienen TB y con lesiones extensas. Y entonces los servicios están llegando, los pacientes están llegando tardíamente a los servicios y ellos han estado contagiando en sus casas y cuando llegan acá está tan delicada la cosa que es complicado ayudarles. Ya hay un fallecido, un niño y otro fallecido adulto. Entonces, como que tenemos un brote escondido de TB, ¿no? Son secuelas también de la COVID, ¿verdad? Se podría decir. Secuelas en el sentido quizás no clínico, pero como secuelas de un problema de salud que debió ser priorizado porque amerita que lo prioricen y se ha descuidado a otros, ¿no? Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, para diabéticos, para otros daños a la salud que no han sido atendidos. Los hospitales, ¿qué quiero decir? Deberían mantener su capacidad de atender lo que siempre se ha atendido, más un brote. Al final escogemos, amerita escogerlo, pero hay secuelas de esas decisiones, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora vamos a conversar rápidamente con la directora del Hospital Regional de Loreto, quien por supuesto nos va a informar de cómo se está preparando ya este nosocomio para una eventual tercera ola de contagio, doctora. Efectivamente, nosotros cada día mejorando para el servicio del paciente. Nosotros estamos empezando desde el área de emergencia, ¿no? Vamos a tener un área de cuidados especiales en la cual el paciente va a ingresar a esa zona, ¿no? Para siempre ir garantizando si llegarían pacientes no COVID. También nosotros, por eso estamos haciendo esa diferenciación desde emergencia. Posteriormente, el ingreso en el área de UCI, estamos acondicionando un ambiente para uso exclusivamente de pacientes COVID y para que la UCI que nosotros ya contamos con el hospital sea para garantizar a nuestros pacientes que vengan por otras causas, que no sean COVID, ¿no? Además de eso, nosotros también estamos para ya iniciar la construcción del área UCI, donde nos va a permitir tener 36 camas UCI más, ¿no? Entonces, también estamos ampliando el ambiente de la planta de oxígeno, porque también vamos a recibir otra planta de oxígeno más y como región vamos a recibir la planta de oxígeno, la criogénica, también nos va a permitir a nosotros en los diferentes establecimientos de salud de la región, nos va a permitir garantizar el oxígeno. También nosotros como hospital estamos para iniciar ya la construcción o el mejoramiento de un laboratorio donde vamos a hacer el secuenciamiento genómico. También ya estamos haciendo eso porque necesitamos también detectar a tiempo de los casos que puedan ir llegando, saber qué variante tienen, ¿no? Por eso nos va a permitir a nosotros mejorar clínicamente, atenderlos mejor a los pacientes. Muchas gracias, doctora. Y hoy sí la información que hemos compartido desde la ciudad de Iquitos con las cámaras de Ítalo Saavedra podemos observar lamentablemente que ya se están hospitalizando más pacientes, hay más de 30 pacientes hospitalizados con COVID-19 aquí en el Hospital Modular COVID de la ciudad de Iquitos. Con esta información regresamos a Estudios Centrales, colegas. Muy bien, muchísimas gracias, Elvis. Atención a nuestras autoridades. Entonces no esperemos nuevamente a desbordar hospitales y llegar a estos límites, por supuesto. Cuidarnos a todos los ciudadanos también. A todos, sí. Pareciera cíclico, ¿no? Lo decíamos, ¿no? En su momento se confiaron con la inmunidad de rebaño, pero claro, después se conoció que había reinfección, ¿no? Y puede pasar. Y ahora con las variantes algunas son incluso más letales. A cuidarse entonces. Gracias a Elvis Noroña por ese reporte desde la ciudad de Iquitos. Recuerde, doble mascarilla, si puede protector facial, siempre con su alcohol, llévelo y lavarse las manos. Nos vamos a la pausa. 8:29 de la mañana. Vamos a hacer una pausa, volvemos con más diálogo abierto. Recuerde, a través de Radio Nacional 103.9, TV Perú, el canal de todos los peruanos, y en todo el planeta a través de nuestras redes sociales y la señal streaming. Pero claro, un saludo a los peruanos que nos están viendo en el extranjero. Muchísimos peruanos nos ven y nos escuchan. Ojo, desde el extranjero, a través de tvperú.gov.pe, la página de Radio Nacional, las redes sociales, en fin, todos lados. En el planeta de Chaguano también. Ya regresamos.
seguimos con diálogo abierto por Nacional TV Perú, las redes sociales. El internet. El internet también. Todos lados. Nos ven y nos escuchan. Bueno, vamos a pasar a un tema serio porque, claro, la atención de la ciudadanía está en las elecciones, en la segunda vuelta, ¿no? Y en estas pugnas y, en fin, cuestionamientos. Pero lo cierto es que todos los días el Ministerio de Salud nos actualiza las estadísticas y no son para sentirse orgullosos, todo lo contrario, ¿no? Ya hemos llegado a un punto, Carla, que hay que ver el tema muy frío, muy insensible, porque todos los días hay más de 200 fallecidos. Es terrible. Y justamente vamos a revisar esas cifras porque una de las características que estamos viendo en los últimos días son los casos de niños, niñas y adolescentes. Y justamente lo vamos a revisar con Rodrigo Parra, él es analista de datos, quien nos acompaña muy amablemente esta mañana. Señor Parra, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, básicamente, como ya comentaban, la situación sigue siendo crítica. Efectivamente, están muriendo en promedio 320 personas por COVID por día. Esto sigue siendo una cifra muy alta, sin embargo, ya representa un descenso de más de 60% desde el pico más alto en la segunda ola. Viendo otros indicadores en cuanto a contagio o positividad, se están reportando en promedio 9 a 10 casos por cada 100 pruebas reportadas. En cuanto a hospitalizaciones, también hay un descenso muy representativo. En el pico habían más de 15.000 personas ocupando alguna cama de hospitalización. Al día de hoy ya son menos de 11.000 y sigue en descenso. En general, estas tres variables tienen un descenso ya de más de 2 meses. Y lo único que todavía tiene una saturación mayor de 90% es la situación de las camas UCI. Y esto justamente porque nuestra capacidad siempre a lo largo de la pandemia, por más que hayamos ampliado hasta en un 70% comparado a lo que tuvimos en la primera ola, sigue siendo muy limitada. Estamos con 2.500 camas ocupadas al día de hoy y nos mantenemos en ese rango con ligeros descensos en algunas semanas. Ahora, uno cuando ve las cifras de fallecidos, y cómo se desocupan las camas UCI, nos da a entender de que hay muchas personas que están falleciendo en sus casas, ¿no? Que ni siquiera están siendo tratadas, ¿no? ¿La estadística puede mostrar eso también? Sí, efectivamente, hay personas que mueren en sus casas y justo me gustaría abrir un paréntesis acá. Hace algunas semanas, a inicios de este mes, el MINSA informaba un cambio de metodología en la manera como reportaban los fallecidos. Antes solo se reportaban los fallecidos que contaban con algún tipo de prueba, sea molecular o de antígeno, o pruebas rápidas durante la primera ola. Ya en esta segunda etapa, desde inicios de este mes, se están considerando todos los fallecidos, incluso los que están en sus domicilios, por criterios clínicos, criterios epidemiológicos, contactos estrechos con casos confirmados, como algún pariente que tuvo COVID, falleció y afectó a sus familiares. Entonces, ya el número que tenemos al día de hoy de fallecidos es lo más cercano a la realidad. Si nosotros medimos la cifra de fallecidos de MINSA por COVID con el exceso de fallecidos que nos arroja el Sistema Nacional de Defunciones, ya la variación es mínima. Digamos que el nivel de cobertura del Ministerio es muchísimo mejor y superior a un 95% de lo que teníamos anteriormente. Ahora, ¿cuáles son los datos más reales, digamos? Porque ¿cómo está siendo la vacunación, el cambio en las cifras? ¿Hay algún cambio en las cifras por la vacunación? Hay un cambio, todavía no es tan contundente y se está manifestando principalmente en los adultos mayores de 80 años y recién mostrándose en adultos mayores de 70. Comenzó a mostrarse o manifestarse en Lima Metropolitana porque sabemos que comenzó ahí la campaña de vacunación masiva, pero ya se está haciendo extensiva a medida que avanza la vacunación. A nivel nacional, el nivel de cobertura es de más de 60% de adultos mayores que cuentan con al menos una dosis. Y si comparamos las curvas de descenso de fallecidos por grupos etarios, es justamente la de mayores de 80 años la que muestra una ligera pendiente más acentuada al descenso. Todavía no es tan contundente como mencionaba, porque estamos en sí a nivel nacional en un descenso ya de 2 meses. Entonces, a diferencia de otros países que estaban en un pico o en un ascenso y la cantidad de
fallecidos adultos mayores sí se despegaba del resto del país. En nuestro caso no, se mantienen con ligeras desviaciones. Correcto. Muchas gracias a Rodrigo Parra, analista de datos. Repetimos, la situación no es para nada buena. De hecho, gracias Rodrigo, cuando se transparentó la cifra de fallecidos, hasta el más pesimista se sorprendió, ¿no? Creció mucho el número de muertos por el COVID-19 y eso no está cambiando. Lo que señala Rodrigo Parra es que de alguna manera ya la tendencia al alza digamos, ya no existe una tendencia al alza, no se ha mantenido, pero se ha mantenido dentro de lo preocupante, ¿no? Claro. Él hablaba de 300 muertos promedio. Claro, ahora lo que él menciona y su preocupación es por la saturación de las camas UCI. Aún tenemos ese problema, ¿no es cierto? Sí, porque el paciente COVID le cuesta mucho también recuperarse. O sea, hay personas en UCI que tienen... ¿Cuánto tiempo? Meses. Meses. Hay personas que meses o semanas, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se ocupan esas camas? Por eso resaltaba yo esta cifra alarmante de las personas que mueren en sus casas sin ni siquiera haber sido hospitalizadas, ¿no? Muchas personas se confían también porque los síntomas del COVID-19 son muy parecidos a los de una gripe, digamos, severa, ¿no? O a que es un problema, ¿no es cierto? Que hay gente que ha muerto porque no ha recibido atención no ha recibido. médica, porque o porque por la necesidad siguió trabajando y lo primero que te dicen los médicos es descanso. Claro. Muy bien. Pero bueno, ahora sí vamos a retomar el tema electoral. Vamos a dejar el COVID por un momento, por supuesto. Ahora, es difícil desligarlo, ¿no? Porque entre un contexto y el otro siempre van de la mano. Pero vamos a retomarlo porque necesitamos analizar qué es lo que está sucediendo precisamente en el contexto electoral, sobre todo porque no encontramos tranquilidad aún. Faltan los resultados para que creo que la ciudadanía esté un poco tranquila, ya que está bastante polarizada, eso por un lado. Y queremos hacer el hincapié de que para ese segmento tuvimos... digamos, invitamos a dos personas con dos puntos de vista distintos para hacer el análisis respectivo. Desde dos posturas, ¿no?, antagónicas, digamos, ¿no? Pero... Y de hecho se anunció, a través de las redes sociales, ¿no?, de Radio Nacional y de TV Perú, la presencia de Lourdes Flores y de Marco Arana. Lamentablemente Marco Arana no ha podido conectarse, lo estamos intentando, lo seguiremos intentando para ver si se puede unir a esa conversación y a este análisis, pero vamos a empezar ya porque hay que tener respeto también para quien sí está con nosotros desde temprano, que es la señora Lourdes Flores Nano. Doctora Flores Nano, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Carla. Muy buenos días, Nicolás. A sus órdenes. La última información sobre esta situación complicada, ¿no?, polarizada, doctora Flores Nano, fueron unas declaraciones suyas que pedía al Jurado Nacional de Elecciones que acceda a esta ampliación del plazo de presentación de los recursos de nulidad, incluso sin formalismos, sin pagar algunas cuotas. Y ayer el presidente del jurado descartó esto, incluso él pide una reconsideración. ¿Qué opinión le genera ello? Pero voy a hacer una precisión. El concepto de buscar la verdad electoral por encima de cualquier organismo vale, pero quiero hacer una aclaración. No es que yo pida tampoco arbitrariamente algo. Lo que yo sostengo, y lo sostengo desde la primera vuelta en que como PPC defendimos esta posición, es que este horario de las 8 de la noche que se pretende imponer como límite no existe legalmente. El reglamento no dice que uno solo pueda presentar escritos hasta las 8 de la noche. El reglamento dice que la autoridad puede notificar hasta las 8 de la noche. Eso es lo que nos pasó como PPC, planteamos amparos, tuvimos una medida cautelar, se ordenó calificar la lista y el jurado no cumplió una medida cautelar diciendo que era inaplicable. Así que dejo constancia de eso nada más. Pero en el caso que nos ocupa, yo ni siquiera creo que puede considerarse las 8 de la noche del miércoles. La ley dice clarísimamente 3 días después de las elecciones. Y si lo que estamos discutiendo son actas, debiera ser cuando menos 3 días después que las actas son colgadas, porque ¿cómo pide usted una nulidad? ¿Cómo impugna? ¿Cómo cuestiona? Si no conoce el contenido del acta, lo puede conocer por su personero, pero en todo caso se conoce cuando se publica. Pero voy a la interpretación más restrictiva. 3 días después de las elecciones. Aquí no hay ninguna notificación, no hay nada que venza a las 8 de la noche, de modo tal que no tiene ningún sentido poner ese límite. A ver, pero la ampliación, para que quede claro nada más, pero la ampliación que se estaba sugiriendo, de hecho, hasta el propio presidente del jurado reconoce que se aprobó por la mañana de ayer. Eran de 2 días.
Y esto pues va contra las reglas de juego. Todos los que participaron en el proceso sabían que el miércoles vencía el plazo. Y jurídicamente, dicen los especialistas, usted también tiene una posición seguramente, esto discrepaba, digamos, ¿no? con la jurisprudencia, ¿no? electoral. Esas marchas y contramarchas nunca son buenas. Yo me quedaría con el concepto. 12 de la noche del miércoles. Yo me quedaría con eso. O sea, sin pedir absolutamente nada que no sea que se cumpla el plazo legal, porque lo que yo sostengo es que las 8 de la noche no existe como plazo legal. ¿De acuerdo? Que no se modifique nada. Que se cumpla el plazo legal y el plazo legal vence, en mi concepto, a las 12 de la noche del miércoles. Okay. Todo lo que ha sido presentado esta noche vale. Ok, en base a eso, teniendo en cuenta que se cumple hasta las 12 de la noche, el plazo legal era el miércoles, ¿cómo califica, en todo caso, esta actitud, tanto de los políticos, tanto de los candidatos y tanto de la ciudadanía? Un tema de polarización que estamos viviendo. La gente se ha vuelto loca respecto a que defender el voto a voto sin importar respetar las reglas del juego como están establecidas, más allá de las 8, las 12, pero es decir, más allá de las reglas establecidas, es decir, el poco respeto a las instituciones electorales, llamar a fraude así tranquilamente, pedir marchas, es decir, que es un derecho democrático, por supuesto, pero digamos, ¿no es peligroso una situación así? Le entiendo perfectamente su posición y ustedes saben, usted Carla por supuesto la conoce muchísimo, no sé si tengo el gusto de conocerlo, pero miren, yo soy una persona que cree que las instituciones son fundamentales. Lo he demostrado a lo largo de mi vida política, que tiene más de 40 años. Y en el caso concreto, la institución se llama Jurado Nacional de Elecciones, con el que yo tengo, como partidaria del PPC, incluso como haber defendido estos temas, una discrepancia que está llevada incluso a procesos judiciales, ya, pero no me importa. Esa es la autoridad. Lo que yo le pido a esa autoridad es que esté a la altura de las circunstancias. ¿Por qué? Ya se terminó de computar los votos, magnífico. Están procesando, creo que ya casi terminando, las llamadas actas observadas, con las posiciones que tome el jurado, seguramente las apelaciones, avanzando. Pero ambos grupos, porque entiendo que ya no sé si Fuerza Perú Libre al final presentó o no nulidades, pero sí, también. En todo caso, claramente, al principio lo había presentado, ¿no? Pero entonces, claramente Fuerza Popular ha considerado que hay 800 casos, 800 y pico de casos, en los que advierten, consideran que en esas mesas, y voy a explicar un poquito más el concepto, hay algunas irregularidades que denotan, esas irregularidades denotan unos comportamientos que llamaremos, para no calificar indebidamente, principios, presunciones, indicios de un fraude. Es un fraude que hay alguna maniobra que conduce a favorecer un candidato. Yo he hecho un pequeño ejercicio con un grupo de personas, muy rudimentario, muy simple, a partir de estas 800 actas, y las he colocado colegio por colegio, distrito por distrito, provincia por provincia, región por región. Y en efecto, a mí me parece que cuando se han encontrado en un colegio, por ponerle solo un ejemplo, firmas falsificadas, y resulta que en las 3 mesas de ese colegio, que seguramente son más, ahora voy a entrar a un análisis más fino, pero tres mesas hay 218 a 0 en 3 mesas igualitas, y hay firmas falsificadas, hay un elemento para pensar que algo raro, algo extraño, algo fraudulento ocurrió en esa mesa o en esas 3 mesas de ese colegio, de ese distrito. Y si usted suma que hay un comportamiento parecido en otros colegios de ese mismo distrito, en 2 o 3 mesas, se dan cuenta ustedes, queridos amigos, que hay un comportamiento irregular que finalmente, como el voto se rompe, ha quedado plasmado en actas que no reflejan la verdad. Esa es la discusión de fondo, seria, mesurada, responsable, que debe realizar el Jurado de Elecciones. Lo que yo le reclamo al Jurado de Elecciones, señor, está en juego la legitimidad del próximo presidente de la República y no la pichanguita del barrio. Claro, entonces, pero no me puede... Bueno, ¿no? Sí. Ese es mi argumento, Carla, de fondo. Sí. Que el jurado haga su tarea y donde le han planteado irregularidades, analice y diga si es verdad o no es verdad, y lo que el jurado diga, eso es lo que habrá que acatar. Ahora, pero yo me pongo en el otro lado... y digo, si se están presentando 802 mesas, dentro de esas 802 mesas, como también hay votos que pueden tener indicios de fraude, como usted menciona, indicios de irregularidades, para ser más exactos, también debe haber votos, ¿no es cierto?, de gente que ha ido a votar
haciendo uso de, digamos, su acción y su voluntad popular. Y si estamos en una democracia, ¿por qué no respetar ese voto popular también? Y es un poco complicado porque ya efectivamente ya no están las actas como tal, perdón, ya no está el voto, la cédula como tal, como para revisarla cédula por cédula. Entonces, ¿cómo haríamos allí? Tiene usted razón, pero ese es el principio de una irregularidad atribuible en mi concepto. Yo no quiero ser impertinente, pero sí tengo que decir que a mí me parece que hay unos comportamientos que sí se pueden calificar, por lo menos de indicio de fraude, la autoridad tendrá que decidirlo, y esa es la sanción. ¿Por qué? Porque no es que el señor no haya ganado probablemente en esas mesas, sino que lo que se advierte es que hay otras, por ejemplo, es rarísimo, pues, voto cero, o voto blanco cero, o sea, no hay ningún voto en blanco, eso es rarísimo, es muy raro. Entonces, entonces lo que puede haber habido es ahí un traslado de votos blancos a la suma del señor Castillo. Entonces, son indicios, yo entiendo, y es un análisis. Esto, lo que se está reclamando la autoridad, tiene usted razón, probablemente también hay unos votos, pero esa es la sanción a quienes obraron de mala fe, irregularmente, si es que lo hicieron, y la autoridad llega a esa conclusión. Claro. Porque esa no es la verdad electoral. O sea, no es lo mismo, déjenme dejar constancia de este tema, en un momento en que la votación se va a decidir por un puñadito de votos, no es correcto que ese puñadito de votos no responda a la verdad. Y esa es la hipótesis que yo creo que el jurado, con objetividad, con responsabilidad, con seriedad, incluso hasta de oficio... Correcto. Doctora, bueno, yo quería comentarles que ayer entrevisté a un representante de comunidades aymaras y él señalaba que la población en Puno se sentía discriminada porque en muchos casos ellos no hacen pues su firma tal cual, ¿no? Entonces se señala que, por ejemplo, podría ser falsificada, o que no se respeta la voluntad popular, o que hay, por ejemplo, apellidos similares pero no son familia, y ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que eso nos pone en riesgo de generar esta discriminación y ahondar las brechas, ¿no? Pero si me permite, doctora... Sí, como no, déjeme desarrollar esa idea. No le puedo negar que el tema que está planteando es complejo, no es fácil, pero precisamente... Es muy difícil. El problema es cómo queda, cómo quedamos después de eso. Ese es el gran problema, el gran dilema, cómo somos justos con todos. Hablamos de eso un minutito, pero primer concepto, porque estamos en estas 2 semanas, 3 semanas, lo que toma, o lo que debería tomar. Un par de semanas, no creo que más que eso tampoco. Ya. Estamos en un momento en el que hay un cuestionamiento a la veracidad, a la verdad electoral. No sabemos si con exactitud en esas actas en que se han planteado irregulares hay elementos que hacen pensar que hay cosas irregulares. Esa no es entonces la verdad electoral, el deber de la autoridad es zanjarlo, decidirlo. El día que lo zanje se acabó, pero avanzo más. Ya avanzó la consideración política que están haciendo ustedes. Gane uno o gane otro, ha ganado las elecciones por no digo puñado, por un puñadito de votos. Y ese es un elemento muy importante a tomar en cuenta. Nadie que gane una elección por un puñadito de votos puede sentirse dueño para imponerle al Perú lo que le dé la gana. Entonces, surge un nuevo momento político en el cual eso habrá que tenerlo siempre presente. Pero precisamente porque es una elección tan ajustada, es donde la autoridad electoral debe cuidar con mayor vigilia, con mayor preocupación, la verdad electoral, que es la única que le da legitimidad al gobierno. Esa es mi más sana y limpia convicción democrática. Que no nos salgan con formalismos, en el buen sentido de la palabra, que no le quiten al cuerpo al fondo. El día que la autoridad, eso también es parte de mi trayectoria de vida, yo he cuestionado cosas, pero el día que la autoridad dijo no tienes razón, nunca más en mi vida he vuelto a cuestionar las cosas, porque para eso está la autoridad. Esta autoridad, que yo creo que no está actuando bien, esta autoridad con la cual nosotros se ha portado pésimo en primera vuelta, pero esta es la autoridad, hay que respetarla. En consecuencia, el día que diga no tiene razón, pero que lo diga después de haber hecho el análisis que corresponde. No que quite cuerpo porque los papeles se presentaron después de las 8 de la noche. Eso sería fatal, no para la señora que gana o pierde, o para el señor que gana o pierde, para el Perú democrático y la legitimidad de su gobierno. Bueno, habría que preocuparse de aquí al futuro, ¿no? Porque si se puede hacer trampa, porque si se comprueba lo que usted señala, es trampa, ¿no? En las urnas. De hecho, se habla de que el foro de Sao Paulo, una diputada colombiana, porque se están metiendo muchos desde afuera aquí, ¿no? En la contienda, dice que es un modus operandi, ¿no? En países socialistas, ¿no? Entonces, ahí sí habría que preocuparse. ¿Qué podría haber detrás de esto también, ¿no? Bueno, es que ya entramos a las consideraciones de carácter político, pero avancemos, aunque me encantará poder estar con ustedes
cuando sepamos el resultado electoral, porque no voy a ocultar que yo estoy tomando partido. O sea, yo estoy claramente en favor que se esclarezcan las cosas. Yo he votado por la señora Fujimori en segunda vuelta y creo que debe respetarse la voluntad popular, por supuesto. O sea, en eso no estoy ocultando nada. Pero el día que ya sepamos el resultado, hay muchas cosas que decir en el Perú. Primero, es un país efectivamente dividido a medias en su elección, dividido geográficamente, urgido de cambios. Urgido entonces de madurez en la vida política, urgido de mucha mesura. Sí hago eco de lo que están diciendo ustedes, no es un momento, yo no me voy a salir un milímetro de la demanda de reclamo institucional, pero no me gusta que una autoridad, no me gusta nada que una autoridad que tiene que poner orden, le quite el cuerpo a las cosas, o lo que es peor, vaya y le gritan un poquito, retrocede, porque entonces no tenemos autoridad. Pues la autoridad doña Lourdes, le tomo la palabra, le tomamos la palabra de tenerla aquí para seguir conversando sobre este tema cuando tengamos hay mucho que hablar del Perú político en los próximos años, hay muchísimo que hablar. Sin duda. Muchas gracias. Y sobre todo de política, nos hubiera encantado hablar de política, porque efectivamente, ¿no?, el 70% de los peruanos no votó por ninguno de los candidatos en la primera vuelta. Entonces, hay mucho que conversar. Muchísimas gracias a Lourdes Flores Nano, expresidenta del PPC, haciendo su análisis respecto a lo sucedido el día de ayer con el Jurado Nacional de Elecciones con el tema de los votos. Pero bueno, recordar también que estuvo convocado Marco Arana. Marco Arana, ¿no es cierto? Queríamos tener el otro lado de la moneda también, por supuesto, pero lamentablemente no pudimos conectarnos con él. Sí, porque además, Carla, seamos claros, este proceso de nulidad va a durar 3 días. Tienen los jurados electorales especiales 3 días, después puede haber apelación. Va a durar 3 semanas máximo, ya se tendrá que proclamar al vencedor. Pero lo que queda efectivamente es un país polarizado, ¿no? La mitad que no quiso o no votó por el candidato que salga finalmente elegido, o sea, designado presidente de la República, y de uno y otro lado también ver cómo hacer para generar consensos, ¿no? Por eso decía yo, qué rico hubiera sido poder hablar de política con Lourdes Flores Nano, pero vamos a esperar los resultados para eso. Justo estamos ya enlazados con José Ñaupari, que él es especialista en este proceso electoral, especialista en derecho electoral, porque todavía hay algunas dudas y esas dudas está generando este debate. Y especulaciones. Y especulación, debate ciudadano que siempre es bueno, pero si es que hay tolerancia y parece que no la hay, ¿no? Porque estamos muy polarizados, muy crispados, y lo que está generando más bien es enfrentamiento, cosa que no queremos porque las consecuencias podrían ser feas, no quiero decir fatales, pero las consecuencias que no queremos. Vamos a conversar con él precisamente para que nos explique, nos amplíe un poco más el panorama. ¿Qué tal, doctor Ñaupari? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, Ñaupari. Y bueno, gracias por permitirme compartir pues, mis posiciones personales sobre estos temas. Doctor Ñaupari, ¿era un despropósito pedir la ampliación de este plazo de presentación del recurso de nulidad? Yo creo que más que despropósito era un pedido, para la redundancia, también extemporáneo, considerando la 31010 que había dado plazo hasta 6 meses después de la publicación de la norma, que salió el 28 de marzo, ya estamos hablando del 28 de septiembre, para modificar las normas y reglamentos electorales. Era extemporáneo porque el propio jurado, el mismo día de ayer, había subido una nota de prensa señalando que el plazo había vencido el miércoles. Era extemporáneo porque el propio jurado, en la propia página web del jurado, decía que la resolución 086-2018, que fijaba los plazos, era un reglamento normativo. En consecuencia, era, a mi juicio, extemporáneo que pueda modificar el plazo. Además, ya había habido una primera vuelta. ¿Qué le íbamos a decir a todos los partidos de primera vuelta a los cuales no se amplió el plazo para pedir Estaban las reglas de juego, ¿no? Digamos. Ahora, también se prestaba para suspicacias, porque una de las agrupaciones en contienda ha presentado muchísimos más recursos. Cuéntenos y recuérdenos, ¿esto es normal en todo proceso electoral? Bueno, el plazo de 3 días en realidad ya tiene por lo menos, bueno, yo estuve en el jurado del 2009 al 2014 y ese periodo, digamos, ese plazo ya estaba de esa época. Ya estaba, pero digo, la gran cantidad de recursos que se ha presentado. Ay, disculpe. ¿Es normal, digamos, en promedio, cuántos se presentaban? ¿Esto ocurrido antes? No, ciertamente el número de nulidades que han habido en este proceso no ha habido, digamos. Si uno comparase con elecciones regionales y municipales, diría sí.
pero a nivel de elecciones presidenciales de segunda vuelta, no, definitivamente no. Ok, doctor Nauberi, ¿nos puede explicar qué es lo que está sucediendo en este proceso electoral, a diferencia de otros que usted mismo está diciendo que no ha pasado? Es decir, ayer en las redes sociales estaban ardiendo, y es por eso que yo empezaba diciendo el debate ciudadano, que es bueno, pero no cuando está el nivel crispado, cuando nos enfrentamos, y la gente no quiere y no es tolerante, además, ¿no? Que lo que decía la gente es, no, porque como no se ha cumplido el plazo, no han entrado las 802 mesas, han entrado menos. Es decir, ¿nos puede explicar realmente qué es lo que ha pasado? ¿Cuántos han entrado? ¿Cuál es la diferencia de otros procesos? Para que quede clarísimo como el agua. Claro, lo que ocurre, a mi juicio, es que varios, desde nuestro punto de vista, de los argumentos de los pedidos de nulidad, están sustentados en hechos que eran posibles de ser conocidos en mesa, es mi punto de vista. Y ahí creo que ha habido no sé si menosprecio o subestimación a la figura del personero de mesa, porque las causales de nulidades previstas en el artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones son 4. 3 de ellas solo pueden ser presentadas por el personero de mesa en el mismo día de la mesa. Si yo no tengo personero de mesa, ya perdí la opción. Precluyó ese principio de preclusión al que aludía el doctor Salas Arenas con relación a una jurisprudencia del 2012. Creo yo que no le pasaron la voz, que el Jurado Nacional de Elecciones ya también tiene desde varios años referencia a ese principio, ¿no? ¿Y ahora qué puede pasar? Porque el plazo entiendo que son 72 horas desde la presentación, ¿no?, del pedido de nulidad. 72 horas son jurados electorales especiales. Es apelable, ¿verdad? Si es que se le niega, por supuesto. Así como las resoluciones de los jurados electorales especiales contra las resoluciones que resuelven actas observadas, las resoluciones de los jurados electorales especiales sobre pedidos de nulidad son también apelables. A mí lo que me preocupa, sinceramente, es que a ambas partes han aludido al término trampa, fraude. Se han ido un grupo contra la OMP, otro grupo contra el Jurado Nacional de Elecciones y RNE. Y, por ejemplo, si ustedes ven, como seguramente lo han visto, iniciando en la mañana, la brecha, sin tomar en cuenta Así es, si hay alteraciones, se ha disminuido, es de menos de 51.000. Ya, ¿qué pasa si es que se voltea el resultado y luego de todo este tema de 802 actas electorales, bueno, mesas electorales que se han impugnado y que algunas no pasarán, luego de utilizar el término trampa, yo termino ganando? O sea, ahí sí voy a respetar el resultado, voy a decir, es una fiesta democrática, los organismos electorales actuaron conforme a norma, sea de uno u otro lado, porque el otro lado ya también está diciendo ya gané cuando todavía falta. Entonces, eso es lo que me preocupa. ¿Con qué legitimidad democrática de origen y legitimidad interna va a llegar la próxima fórmula presidencial? A todos nos preocupa. Ahora, por favor, para finalizar y solamente entender, Carla le preguntaba qué está ocurriendo, pero grafíquenos cómo es esta discusión, porque, bueno, se está pidiendo que sea pública. No sé si esta parte también es pública, pero ¿quiénes son los que participan y quiénes son los que deciden si la mesa es anulada o no? Porque hay cuestiones hasta que la firma es distinta. No sé si tiene que ser igualita, porque creo que nadie, muy difícil firmar, ¿no? Tal cual, ¿no? O cómo investigan, por ejemplo, si es que los tres miembros de mesa tienen el mismo apellido, pero no son familia. Entonces, esto acá no es fácil, no es tan sencillo como 72 horas. ¿O qué pasa con alguien que sí votó bien? Ahí hay varios temitas, ¿no? Bueno, primero respecto al tema de las partes, el tema de nulidades electorales. Cualquiera de los dos partidos políticos, a través de sus personeros legales, acompañados de un abogado y la respectiva tasa de 1.100 por cada mesa, pueden presentar el pedido de nulidad ante el Jurado Electoral Especial. El Jurado Electoral Especial, en el plazo de 3 días calendario, va a tener que convocar audiencia y resolver cuáles son los insumos con los que resuelve el Jurado Electoral Especial. Aparte de los medios probatorios que presenta el solicitante, son los informes del personal fiscalizador del jurado. A veces suelen pedir información a la policía, Ministerio Público, Defensoría, el propio personal de la OMP revela la incidencia de fiscalización, y son informes incluso que se suelen pedir desde el mismo día siguiente de la elección, o sea, haya o no haya, digamos, un pedido de nulidad, porque se puede haber iniciado un procedimiento de nulidad de oficio. Luego de esto se resuelve, se publica. ¿Quiénes participan en esta audiencia?
En esta audiencia, si estiman conveniente, los abogados de los personeros legales de los partidos políticos involucrados, porque los personeros legales no requieren ser abogados. ¿Pero tienen la palabra, digamos, participan o solamente son veedores? No, justamente la audiencia pública es para que ellos tengan el uso de la palabra aproximadamente por 3 minutos cada parte. Los miembros del jurado electoral especial competente harán las preguntas que estimen el caso. Si no hacen las preguntas, si no hay preguntas, el caso queda al voto. Ellos, como les digo, tienen un plazo de 3 días para resolver. Contra esta resolución, caben 3 días para poder apelar. Cualquiera de las dos partes que sí que estén disconforme con la resolución puede apelar. Esta apelación es elevada a más tardar en 24 horas al Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones convoca una audiencia para el día siguiente en que la programa. En esta audiencia pública pueden también participar los abogados acreditados por los personeros inscritos en el ROP de situaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones en esa audiencia pública, y el Jurado Nacional de Elecciones tiene 3 días también para resolver esas nulidades. Es decir, dígame, por favor. ¿Para cuándo sabremos más o menos? 20 días por lo menos, ¿no? Más o menos, ¿no? Depende de cuánto apelen en realidad, porque los jurados electorales especiales, recordemos que los 802 o 900 o 1483 actas observadas que hubo están distribuidas a nivel nacional. Y tenemos jurados electorales especiales distribuidos a nivel nacional. Ellos sí podrían cumplir tranquilamente el plazo de 3 días. Claro. El problema es si es que apelan las casi 900 nulidades electorales y apelan casi las 1400. Todo se va dilatando, ¿no? Sí, pues lamentablemente. Ahí sí ya se dilata terriblemente. Bueno. Doctor Naupari, muchas gracias, porque nos ayuda también, hace un poquito de pedagogía, José Naupari, especialista en estos temas de derecho electoral. Y de paso, Carla, disculpas a Renzo Santana, nuestro productor, porque hoy día los tiempos estamos... Muy justitos. Pero muy justitos. Renzo, y en realidad un mensaje para todos los peruanos, creo que dentro de lo negativo, lo positivo es que estamos haciendo educación electoral, ¿no? Cultura electoral que no, incluso a nosotros los periodistas también nos cuesta entender, pero tenemos que profundizar en estas entrevistas porque justamente para evitar esas especulaciones de irregularidades y fraudes que no nos hacen bien, porque el país es de todos. Ahora, no estemos difundiendo noticias que más bien, en vez de tranquilizar, hace que haya más enfrentamientos. O sea, tranquilos. Y hay a respetar a las instituciones. Eso es lo que iba. Hay que esperar que las instituciones se pronuncien finalmente, como dice bien el señor Naupari. O sea, ¿de qué sirve que se cambien finalmente los votos o que cambie el resultado para uno o para otro, si finalmente con todo ese tema que ha pasado, quién va a dar legitimidad a uno u otro? ¿Cierto? Así que con mucha calma, con mucho cuidado. Vamos a la pausa, regresamos con mucho más en Diálogo Abierto. Continuamos con más en Diálogo Abierto por Nacional TV Perú. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Maltrato y Trabajo Infantil. Y no hay cifras, porque claro, con el tema de la pandemia, todo el trabajo que se viene haciendo al respecto se ha retrasado, ¿no? Ha crecido y todavía incluso ya había un subregistro, ¿no? Imagínense la situación. Bueno, pero las últimas cifras son alarmantes, ¿no? Porque de enero a abril del 2021, los casos atendidos, ¿no? Se habla de más de 16.000. Y yo siempre he dicho, el abuso contra las niñas es por doble motivo. O sea, primero por ser menores, pero también por ser mujeres. Sí, de abuso. Correcto, ¿no? Hay doble abuso, ¿no? Entonces vamos a abordar este tema con Óscar Alba, que es el director de la Dirección de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señor Alba, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Carla. Muy buenos días, Nicolás. Gracias por el espacio. Bueno, las cifras son alarmantes en este día que se conmemora y que la verdad es que deberíamos dar buenas noticias, no podemos hacerlo. La trata de personas es terrible en nuestro país y aquí al niño y a la niña y al adolescente se les maltrata de diferentes maneras, ¿no? Sí, así es. Yo creo que parte del problema, viéndolo más allá de las cifras, es comprender qué es el maltrato hacia las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Muchas veces lo que
más se ve o sobre lo que más se habla son sobre las consecuencias físicas. La violencia física. Exacto, o física o sexual, ¿no? Como una de las peores formas de manifestación del maltrato o de la violencia en niñas, niños y adolescentes. Y yo creo que es importante que todos como sociedad conozcamos que el maltrato puede ser ejercido por acción u omisión, ¿no? Acciones negligentes también repercuten en el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? De manera directa o indirecta. Puede ser una consecuencia inmediata o visible, como puede ser un golpe muy terrible, ¿no? Cuando se tiene que atender y conocer ese tipo de casos, pero también el maltrato psicológico, el descuido hacia la niñez y la adolescencia puede ir sembrando consecuencias que son luego manifestadas por las y los adolescentes y también por los adultos, ¿no? Esto es a lo que nosotros llamamos ciclos amplios de violencia, ¿no? Que son tan difíciles de cortar y sobre los cuales tenemos que estar conscientes para poder abordar este problema en su real dimensión. Y, señor Alba, en este día que es el Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil, yo sé que ha sido difícil, ¿no es cierto?, el trabajo, las cifras, la pandemia, en fin, pero ¿qué es lo que hay en estos momentos? ¿Cuál es la situación actual de nuestros niños en el Perú? Sí, muy bien Nicolás mencionaba al inicio las cifras que el MINA, los reportes de denuncias, ¿no? Importante también contextualizarnos en el momento en el que estamos de la pandemia, ¿no? Porque las cifras del año 2020, por ejemplo, indicaban un descenso respecto al año 2019, ¿no? Y tenemos que darle una buena lectura a esto. Esto no quiere decir que durante el año 2020 decrecieron, ¿no? Las cifras que están relacionadas con el trabajo infantil, contra la violencia hacia niñas, niños y adolescentes u otras manifestaciones de vulneraciones de derechos, ¿no? Lo que ocurre es que el confinamiento, ¿no? Ha limitado también el funcionamiento de muchos servicios, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de sinceramiento de las cifras, ¿no? Y específicamente en el tema del trabajo infantil que me mencionaba, también la pérdida del empleo de los padres, que son los principales responsables del cuidado de las niñas, niños y adolescentes, también es un caldo de cultivo para este tipo de situaciones que afectan. Repercute, ¿no? Repercute, claro. Ahora, en el tema propio de la pandemia, si bien es cierto, no se pueden recoger denuncias, pero también se ha intensificado la labor de las autoridades, el Ministerio de la Mujer, incluso poblaciones vulnerables, incluso con la difusión de líneas, ¿no?, de atención. Y el encierro, también saca a relucir mucho de la violencia que comentábamos, ¿no? La violencia física, sexual, psicológica. Las imágenes que nos acompañan, le comento, tiene que ver con algunas actividades que se realizan en la casa, pero eso es la parte bonita, ¿no? Pero seamos claros, en una casa hay estrés, ¿no? Por la enfermedad, ¿no? Por los contagios, por la falta de empleo, porque la convivencia propia, la preocupación, en fin, ¿no? Usted, dentro de lo que se puede saber, digamos, sin duda la pandemia ha ahondado esta crisis. Sí, importante mencionar que situarnos en el contexto del confinamiento, que digamos que muchas familias han adoptado para proteger el derecho a la salud, ¿no? Pero hay otros derechos también que deben ser salvaguardados, ¿no? Como el derecho a tener una vida libre de violencia, ¿no? Esta cercanía en las familias puede haber extrapolado muchas tensiones que muchas veces se disipaban simplemente con el salir a la calle o dar una vuelta, ¿no? Pero respecto a las niñas, niños y adolescentes, quiero mencionar un aspecto muy, muy importante, ¿no? Que es la virtualidad, ¿no? Los entornos virtuales han sido muy importante para ejercer el derecho a la educación, por ejemplo, de las niñas, niños y adolescentes durante este periodo de confinamiento, pero también no perdamos de vista que los entornos virtuales, tanto como los entornos reales, son ventanas que tienen sus propios peligros, ¿no? Es por eso que hace un mes aproximadamente el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables empezó la campaña Conéctate sin riesgos, ¿no? Invito a todas las personas
a que se suscriban o puedan encontrar en las redes sociales del Ministerio material informativo respecto a los peligros que hay en los entornos virtuales. Ajá. Ahora, en el tema del trabajo infantil, lo que hemos podido ver precisamente sobre el tema de la pandemia, si algunos han tenido más acceso a la educación, otros también han tenido, digamos, más... Digamos, yo he visto más gente en la calle con niños en brazos y con los niños con caramelos. No es que antes no sucedía, pero ahora los ves, a pesar de estar en una época de emergencia en que deberían estar en casa resguardándose, están en la calle en determinados horarios. Hay mucho más gente en la calle en determinados horarios en las esquinas, con niños o niños solos, o siendo chequeados por sus padres. ¿Qué pasa allí? Así es. Yo creo que allí tenemos que tener una... Ya se han realizado, digamos, actuaciones conjuntas entre los servicios del gobierno nacional y también los gobiernos locales, ¿no? Aquí yo quiero destacar uno de los servicios especializados que están más, digamos, con mayor presencia, por decirlo así, a nivel nacional, que son las defensorías municipales del niño y del adolescente, que existen en cada municipio, ¿no? Cada distrito y provincia tiene una defensoría municipal del niño y del adolescente que tiene como parte de sus funciones este rol vigilante, ¿no? De salvaguardar la integridad de las niñas, niños y adolescentes. Y esta situación que muchas veces vemos a diario también tiene que ser, digamos, analizada por estos equipos interdisciplinarios, porque que estas personas estén acompañadas de sus hijos, de sus hijas, puede ser, digamos, analizada en concreto como inclusive un mecanismo de protección de no dejarlos solos en su casa, ¿no? Y en otros casos que también hemos podido abordar, hemos identificado que también son situaciones de explotación laboral, ¿no? Sí. Entonces, ahí pueden haber de ambas cosas, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros invocamos a todas las personas que pudieran ver esta situación a que se comuniquen con los canales de los servicios especializados, que pueden ser la línea 100 y la línea 1810 por parte del Ministerio de la Mujer, o comunicarse con la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente de su distrito o provincia, ¿no? Para que puedan acercarse, abordar el caso y pueda atenderse según las necesidades de cada uno de estos casos concretos. Pero para precisar este punto y finalizar, señor Alba, porque lo vemos todos los días, entonces uno se pregunta si los ciudadanos que vamos por las calles vemos por qué las autoridades no actúan, ¿no? Está clarísimo, básicamente con una investigación se explota precisamente a los niños, haciéndoles vender o simplemente como mendigos, digamos. Bueno, se explotan a abuelitos, se explotan a personas con ceguera, en fin, es terrible, ¿no? La situación es un drama social. Pero también en prostíbulos, ¿no? Decía la explotación infantil. Está vinculado ya a situaciones más graves que tienen que ver con la trata de personas o también la explotación sexual, laboral. Correcto, ¿no? pero ¿qué les pasa? ¿Qué pasa con estos padres que deberían estar cuidando a sus hijos y no explotarlos en las calles? Lo vemos, está ahí, está latente. O sea, ¿qué hace el ministerio sobre eso? Todas estas situaciones que usted ha mencionado ya son situaciones de delito, ¿no? Entonces ahí nosotros como ciudadanos tenemos también la responsabilidad, porque la protección de la niñez y la adolescencia, la protección de la niñez y la adolescencia no es un aspecto privado, ¿no? Eso responde, digamos, a una visión de los niños y adolescentes previa a la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Que ya está, el Perú ya es parte de este instrumento internacional hace 32 o 33 años casi aproximadamente, ¿no? Entonces tenemos que romper con estas, digamos, estos preceptos sociales que tenemos de que eso es lejano a mí, yo no soy parte de ese problema, ¿no? Entonces, cualquier ciudadano o ciudadana que vea una situación de esta lo puede denunciar directamente ante la policía, ante el serenazgo, ante el Ministerio Público, ¿no? Y para que actúen inmediatamente, porque son situaciones ya tipificadas como delitos, ¿no? Sí, correcto. Puede ser denunciado por cualquiera de nosotros. Correcto. Gracias al señor Oscar Alba, director de la Dirección de, si me ayudan, de la Dirección de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? Sí, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Hasta alquilan a bebés. Sí, claro. Niños. ¿no? Bueno, y nosotros como ciudadanos también, si ustedes ven alguna situación que... Regular, ¿no? Claro, que parece una explotación, que se están aprovechando de un niño, que lo están explotando laboralmente. Lo están exponiendo, Carla, porque a veces están solos.
simplemente las madres o padres los están vigilando desde lejos y lo ves en los semáforos y muy expuestos. Pueden ustedes denunciar esa situación, por supuesto, en la línea 100 o en el 1818. Hágalo, por favor, porque cumpla también ustedes con su Todos somos deber responsables, claro que sí. Bueno, 9 de la mañana con 20 minutos. Genaro Bernedo, con información importante. ¿Dónde te encuentras, Genaro? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, desde el Campo de Marte, uno de los puntos de vacunación más importantes de Lima, estamos viendo que continúa el ingreso dentro del procedimiento regular de las personas. Recordemos, desde esta semana, personas que superan los 60 años, 60, 61, 62, pueden vacunarse, pueden acercarse. Además, las personas también que están rezagadas y, por supuesto, algunas personas con enfermedades raras y otras condiciones que ya están bien señaladas en el padrón de vacunación. A esto, desde hoy, se suma a esta lista importante, se suman las gestantes. Toda mujer que tiene 7 meses de gestación de embarazo puede venir a vacunarse desde los 18 años hacia adelante, pero tiene que tener 7 meses de gestación según recomendación, precisión médica. Así que desde hoy, recuerden, avisen a las gestantes, si alguien en la familia quizás o algún conocido, avísenle que puede venir a vacunarse, pues se puede revisar la página web, que acá están las indicaciones con respecto a pongoelombro.p y rápidamente van a poder saber el centro de vacunación que les corresponde. La fila en este punto de vacunación es realmente importante, desde muy temprano las personas han llegado, inclusive antes de la hora inicial, que por lo general es de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Así que las recomendaciones ya están dadas, evitemos también colas innecesarias porque según nuestra experiencia en las mañanas hay una cola interminable, en este punto hemos visto una cola de más de 600 metros y por las tardes suele estar vacío los puntos de vacunación, entre 2, 3 y 4 de la tarde. Así que organicémonos de acuerdo también a lo que indican las recomendaciones, la sugerencia del padrón de vacunación. Para finalizar, recordarles también de que viene la persona adulto mayor que se va a vacunar o la gestante u otra persona puede venir acompañada de una sola persona. Acá hemos visto varias personas que vienen 2, 3 para acompañar, lamentablemente tienen que esperar y eso también genera aglomeración de personas. Dadas estas recomendaciones, volvemos con ustedes. Gracias, Genaro. Gracias, Genaro. Por esta información. Ya sabe, entonces se empieza la vacunación a mujeres gestantes mayores de 16 años, ¿De estábamos viendo. 18? Sí, y bueno, la recomendación que ha hecho Genaro es que si las van a acompañar, una sola persona, por favor. Una sola persona para evitar la aglomeración. La aglomeración, claro que sí. Vamos ahora en la línea del COVID-19, cómo se está trabajando en la lucha contra la pandemia en la región. América frente al COVID. Gracias para Radio Nacional y TV Perú. Desde Panamá informarles que esta semana el proceso de vacunación contra la COVID-19 se ha visto empañado por diversos presuntos actos de corrupción, entre ellos una supuesta jornada de vacunación clandestina ubicada en un sector de la ciudad capital conocida como Coco del Mar. Esta situación incluso llevó al ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, a presentar una denuncia ante el Ministerio Público para que se lleven adelante las investigaciones necesarias y se puedan esclarecer estos hechos. Por otro lado, darles a conocer que a la fecha Panamá mantiene más de 385.000 casos acumulados de COVID-19 y más de 6.000 personas acá en Panamá han fallecido lastimosamente a raíz del COVID-19. Indicarles que el proceso de vacunación en este país continúa con dosis tanto de AstraZeneca como de Pfizer, mientras que las autoridades se preparan para la llegada de una tercera ola de casos de COVID-19. Es el informe Lizara Angulo Orozco de RPC Radio desde Panamá. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Diego Vallejo, asesor de la Policía Nacional. Estoy reportando para Radio Nacional de Perú y Televisión Perú desde Colombia. El día de hoy tenemos una de las cifras más altas durante toda la pandemia. Tenemos 573 muertos en Colombia. El nivel de ocupación de las camas UCI, que es el nivel como medimos un poco de la evolución de pandemia, está en casi el 98%. Hay ciudades en Colombia en este momento que están ya al tope, al 100%. Tenemos en total reportados 3.635.000 casos confirmados de COVID hasta la fecha y más de 25.000 casos durante el mes de junio.
La situación en Colombia es un poco todavía crítica en temas de COVID y justo hoy estamos cumpliendo 42 días de paro nacional en Colombia. Esta semana nos estuvo visitando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes ya se han regresado a Estados Unidos. Estamos esperando la evaluación de cuál es su reporte. Nuevamente un mensaje para todo el pueblo peruano desde Colombia. Muchas gracias. Los saluda Fred Álvarez desde la Ciudad de México. La autoridad sanitaria de nuestro país acumula 229.578 muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia. En las últimas 24 horas fallecieron 225 personas. Actualmente hay 22.711 casos de activos estimados y 1.948.000 personas se han recuperado de la enfermedad. La aplicación de las vacunas en las últimas 24 horas es de 345.000 dosis. Con ellas, en nuestro país se han aplicado 36.1 millones de vacunas aplicadas con los biológicos de Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Sputnik y Sinovac. La ocupación hospitalaria se mantiene por debajo del nivel del 30%, es una buena señal, y el semáforo de la ciudad se mantiene verde. Debo decir que muchos alumnos regresaron a clases presenciales en esta semana, aunque no es obligatorio. Y a 3 días de que regresaran a clases, las autoridades educativas notificaron el primer caso positivo de COVID. O sea, hay que cuidarse. Por cierto, este viernes llega a su fin las conferencias diarias vespertinas que ha dado desde que inició la pandemia la autoridad sanitaria. Ellos dicen que la dinámica de la conferencia diaria sobre COVID llegó a su punto de agotamiento. Ya no darán conferencias, será un informe únicamente con los que tendremos pues la información que he compartido con ustedes. El miedo a la pandemia en México, al parecer, ha sido exorcizado. Sin embargo, hay que cuidarnos, no hay que bajar la guardia. Muy bien, Gracias. Agradecemos a todos nuestros colegas de Latinoamérica en América frente al COVID. Sí, más de un año, ¿no? Un año y a unos meses de pandemia y la situación realmente todavía es insostenible, ¿no? Ojalá que podamos salir de esta pesadilla pronto. La vacuna. Que tampoco es la panacea, ¿no? Porque después de la vacuna hay que cuidarse igual. Por cierto, a Latinoamérica van a llegar vacunas donadas por Estados Unidos, ¿no? Es el anuncio que se hizo esta semana. Pausa, volvemos con más Diálogo Abierto aquí en Nacional y TV Perú. ¿El planeta? También. Muy bien, seguimos en Diálogo Abierto y aunque claro queremos cambiar el tono de la noticia, de la información, Carla, no se puede, ¿no? Tenemos que seguir hablando de las elecciones, pero sobre todo para generar un cambio, una reflexión, darnos cuenta que finalmente todos somos peruanos y que el gobierno que sea elegido va a gobernar para todos y todos queremos un mejor país siempre. Reflexionamos con Monseñor Carlos Castillo, el arzobispo de Lima. Monseñor, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días a todos, desde Roma estamos aquí. Desde Roma. Esperando sus preguntas, conversando un poquito. Correcto, Monseñor. ¿Y desde Roma se siente todo lo que está pasando aquí? Bueno, hay muchas preguntas por parte de la gente, hay cierta preocupación y también esperanza porque conocemos que nuestro país es un país de gente también muy noble y que se puede llegar a puntos interesantes si es que nos lo proponemos con sinceridad, ¿no? Claro. ¿Y usted cómo ve, Monseñor, el panorama? Usted que está de fuera, digamos, ¿no? A veces es bueno alejarse un poco para poder ver el panorama. Usted que está de fuera,
digamos, está un poquito más lejos, en Roma. Bueno, son pocos días, ¿no?, que he estado en medio de la casa, pero lo primero es que sin duda hemos vivido un tiempo de tempestad política, ¿no? Y lo importante es que eso lo podemos transformar unidos en un país que discute las discrepancias que existen y afronta los problemas. Es bueno reconocer que existen males sociales, que son pura verdad, pero también, digamos, hay que hacer el esfuerzo de no perderse en noticias falsas, las fake news que por todos lados aparecen, porque justamente se escriben para que la gente se pelee, y eso es a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Eso es oportunismo, ¿no? Claro. Lo más importante es que las instituciones que tenemos se consoliden, y de hecho, el hecho de que todos hayamos ido a votar con libertad y tratando de afirmar la democracia, quiere decir que esa democracia está al servicio del conjunto del pueblo, y si esa democracia decide entre las reglas que alguien gobierne, pues tiene que respetarse. Todos somos ciudadanos, todos tenemos derechos, ¿no? Ahora, ¿qué le diría a sus feligreses? Porque hay algo que a mí me llama poderosamente la atención en estos días, siempre, pero en estos días más, porque estamos hablando, el Perú es un país laico, pero obviamente la religión católica es fuerte. Sin embargo, muchos de sus feligreses siguen y han votado por uno de los candidatos y son altamente católicos, pero sin embargo la beligerancia y el odio con el que se refieren hacia el otro candidato es impresionante, cosa que yo no puedo entender en un católico. No sé cuál es su punto de vista al respecto. Así es. La palabra católico significa universal. Entonces, el católico tiene que esforzarse de comprender al que piensa distinto, porque también hay muchos católicos en el lado diferente de uno. Y eso significa justamente el esfuerzo de unirse en lo humano con todos. Una cosa es que uno piense de una manera y otra cosa es que uno convierta la política en religión. Eso no, la política no es religión. Ha sido un error también de algunos hermanos católicos nuestros que creen que hay una sola opción. Es cierto que hay opciones ideológicas, pero también es cierto que la decisión sobre quién puede ser elegido es mucho más compleja que simplemente decir, es de esta ideología, yo lo rechazo, ¿no? Porque puede ser que una ideología tenga, pero puede haber... El presidente, por ejemplo, Belaúnde, era divorciado, y no se puede decir si en esa época los divorciados no eran queridos por los católicos, ¿no? Pero él era católico. O sea, no cuenta necesariamente, digamos, todos los principios simultáneamente. Eso es una cuestión también de oportunidad, de situaciones concretas, de soluciones concretas a los problemas. En el caso concreto de uno de los candidatos, los dos son católicos. Por más que digan que uno tiene inclinación al marxismo y el otro a unas ciertas líneas. Evangélicos también. Evangélicos también, no. O sea, no vota por eso, uno vota porque considera conscientemente que esta persona en esta situación concreta puede abrir posibilidades. Y de hecho, pues la gente más marginada de nuestro país, toda la sierra peruana, ha hecho un clamor que tenemos que dejarnos interpelar por ello. Esto es más un fenómeno de alzar la voz en medio de una situación difícil de parte de quien más sufre, que se canaliza a través de esta persona, ¿no? o de otra persona. También en el otro caso se ha tenido una especie de renuncia para aceptar que una sola persona que tiene sus problemas también pueda ser aceptada, ¿no? Claro, bueno, monseñor, además porque al margen de la creencia, bueno, el principio de amar al prójimo, ¿no? Y no hay tolerancia, todo lo contrario, hay discriminación, ¿no? De todo tipo de discriminación. Ahora, monseñor, sin embargo, bueno, usted hablaba de la fake news y no puedo dejar de preguntarle, tal vez es una fake news, la verdad es que parece muy cierto, pero hemos visto que algunos representantes de la Iglesia, incluso en celebraciones de misa, se inducía a un voto a favor de uno de los candidatos y se hablaba del comunismo que efectivamente, ¿no?, históricamente
es enemigo de la iglesia, pues eso nadie lo puede descartar, ¿no? Eso nadie lo puede negar. En todo caso, ¿usted considera que es pertinente establecer esta postura siendo miembro de la iglesia? Sí, yo creo que, mira, ahí hay un salto de criterio, ¿no? Ni los sacerdotes ni los obispos podemos hacer política partidaria. La fe cristiana está para unir a las personas y para que en conciencia y en secreto, porque es el voto secreto, cada uno haga lo que considera mejor. Si uno agarra y dice, por ejemplo, esto de que te vas a ir al infierno si es que votas por tal candidato, eso, digamos, constituye una presión contra la conciencia. Una cosa es que digamos, la persona pueda discrepar. Yo creo que ningún católico va a pensar en el totalitarismo comunista, pero aquí no hay necesariamente eso. Se tendrá que probar en su momento si lo es. Pero el asunto, el voto siempre es concreto. En ese sentido, la Iglesia tiene una sabia tradición de realismo. Las situaciones realistas permiten salir de los entrampamientos ideológicos. Entonces se transforma la religión en una ideología y entonces la religión no cumple su función, que justamente Dios está para unir, no para dividir. Definitivamente, pero ok, tendrá que investigarse. Entonces entiendo por sus últimas palabras ello, ¿no? Porque esto también puede generar el odio, ¿no? que hemos visto, ¿no? Y hay que advertirlo, ¿no? Se incentiva una cosa que en la historia de la Iglesia jamás se ha hecho. Yo recuerdo toda la época, digamos, del cardenal Andázuri, la época de Monseñor Vargas, e inclusive la época posterior, se ha mantenido el cierto respeto de las autoridades que no han hecho ese tipo de pronunciamientos. Correcto. El pronunciamiento siempre es guiar a la conciencia. Evitarlo, claro que sí. Y ahora, y siempre lo recuerdo, que el 70% de la población en primera vuelta, hay que decirlo, Carla, no votó por ninguno de los candidatos. ¿Qué nos queda? Nos queda la fe que ha mantenido en pie países pese a desastres naturales, a guerras. Y que nos puede permitir ahora unirnos para comprender lo mejor del otro. Si vamos a lo mejor del otro, vamos a complementar y no a polarizar. Ok, pero ¿qué les puede decir, ¿no es cierto?, a sus feligreses, o mejor dicho, a todos en realidad? ¿Qué les puede decir respecto a los resultados, ¿no es cierto? Todos estamos al compás de espera y el clima está muy polarizado. Y todos estamos preocupados, por supuesto, hay una gran tensión. Y la gente es poco tolerante, ya lo habíamos hablado desde el principio. ¿Qué hacemos para bajar las revoluciones? Bueno, yo creo que lo único que tenemos que hacer es volver, desde el punto de vista de la fe, ¿no?, a los cristianos, a la propia fe de Jesús. Jesús nos dio la fe y Él prefirió morir a bajarse de la cruz y oponerse y hacer una especie de revuelta. Él decidió no atacar. Bajarse de la cruz hubiera significado que Dios es venganza, y Dios no es venganza, Dios es amor. Por eso la misma actitud ahora es comprender, aceptar la situación y luego ver dentro de esa situación ya difícil, de acuerdo evidentemente a lo que las autoridades establezcan, las autoridades electorales que tienen todavía que precisar digamos, dentro de los límites de la ley, cómo se decide esto, haciendo conteos, etcétera. Una vez establecido, hay que aceptar, como fue con el presidente Kuczynski, que después resultó con problemas, ¿no? Pero igual el sistema, la institución democrática se fortaleció. Yo llamo a todos los feligreses, sea del grupo que sean, a comprender la situación con paciencia y a ver los medios civiles para organizarse mejor, para controlar. ¿Y a los candidatos? Y a los candidatos que se encuentren, que aclaren y que acepten la realidad. Yo creo que es el único camino. Ojalá. Paciencia y prudencia. Varias veces, así es, varias veces ustedes me han escuchado, hay que rectificar, ¿no es cierto? Bueno, hay que rectificar los escándalos del modo de tratarse en este tiempo, ya que acabe todo este fragor de tensiones y entremos razonablemente a ver cómo organizamos, sobre todo porque tenemos grandes problemas que hay que resolver juntos. Sí. Y eso nos va a entretener enormemente y es más importante que estar peleándose por intereses propios.
Bueno, muchas gracias. Gracias a Monseñor Muy Carlos bien. Castillo, arzobispo. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Ya estaremos en Muchas persona bendiciones. hablando en algún momento cuando se pueda. vuela por aquí, Monseñor. Sí, sí, gracias, claro que sí. Que les vaya. Gracias. Nos quedamos con esa reflexión final, ¿no? Paciencia y prudencia. Y bien dijo Carla, Monseñor Castillo, si realmente a los candidatos les interesa el país, porque por eso quieren hacer política, entiendo, ¿no? Entonces tienen que combinar, ¿no? Ellos son referentes de sus seguidores, son los que tienen que llamar a la calma. Porque esto también de vamos a defender los votos de manera pacífica en las calles, contrasta un poco, ¿no? Claro, que lo acepten, dice, ¿no? Finalmente, que acepten los resultados. Que se acepten, pero eso de vamos a defender en las calles se presta para... Afortunadamente todavía no ha pasado nada y que no pase, porque ambos grupos son masivos, ¿no? Son muy grandes y se están casi encontrando a veces en manifestaciones en el centro de Lima. Es que no ayuda, ¿no? Mientras que uno dice si hay indicios de fraude, otros hay que defender voto a voto, vamos a las calles, en fin, ¿no? Por un lado dicen vamos a defender, queremos defender la voluntad popular, ¿no? Defendiendo nuestros votos, pero por otro lado se quieren volar mesas. Exacto. Por un lado dicen vamos a respetar los resultados y a las 4 horas dicen, bueno, hay que ir a las calles. Entonces, creo que hay ropa tendida en ambos grupos. Quien gane quien gane, el tema es que la va a tener bastante difícil. Muy difícil porque tiene va a tener un buen otro país bolsón, en contra. Claro, hay dos países en estos momentos, ¿no es cierto? Un país dividido y sin duda tenemos que escucharnos, ¿no? Y en ambas partes hay garantes políticos, ¿no? Creo que no viene al caso mencionarlos. Ojalá que esos garantes se junten, ¿no? Y trabajen por establecer garantías, gane quien gane. Bueno, en la cancha se verá finalmente si lo que les interesa son sus propios beneficios políticos o si les interesa realmente cambiar el país, mejorarlo justamente para la gente y cumplir las promesas que han hecho, ¿no? Y hay problemas de fondo, pero ahorita el desafío es trabajar en salud, en educación y en economía, ¿no? Los otros cambios sustanciales llegarán con el tiempo, ¿no? Y tendrán que ser concertados, gane quien gane. Porque aquí también hay una gran responsabilidad que debe asumir el Congreso de la República, que debe de generar este equilibrio. Es justo lo que te iba a decir. En esta edición de Diálogo Abierto no hemos hablado mucho del Congreso de la República y de lo que ha pretendido hacer durante esta semana, ¿no? Que es... Ya efectivamente tienen una legislatura más, la cuarta, han querido... hacer reformas constitucionales. Reformas constitucionales, todavía queda pendiente el tema del referéndum, pero eso seguramente, porque va a pasar más cosas la semana que viene, así que eso ampliamente lo vamos a revisar. Me parece que se ha descartado, ¿no? Se ha descartado. La bicameralidad, por lo menos, ¿no? Sí, la cuestión de confianza, la bicameralidad, Asamblea Constituyente, y que lo dejen... porque se presta para la especulación, ¿no? Cambios que se están dando para un gobierno entrante y además las reformas constitucionales, advertía el propio presidente Sagasti, según la Constitución deben tener un debate profundo, largo, ¿no? Se han hecho 28, algo así, en más de 20 años y ahora se querían hacer 12 en 2 semanas. Así es. ¿No? Además con una legislatura, la cuarta, que es extraordinaria, no es ordinaria. Entonces... entramos nuevamente a los problemas de que si es constitucional o no es constitucional, que si el TC y la verdad es que estamos cansados, estamos hartos, no salimos de esta situación cuando debemos de trabajar para tener un país, un mejor país, ¿no? Más desarrollado y atender las necesidades del pueblo. Muy bien, vamos a dejar ese tema por el momento. Ya saben, entonces el próximo sábado vamos a hablar más en profundidad respecto a lo sucedido en el Congreso de la República. No podemos dejar de hacerlo porque es un poder que va a acompañar al Ejecutivo, sin duda, a ver si trabajan juntos de verdad. Pero bueno, vamos a hablar ahora de la fórmula del ahorro. ¿Te parece, Nicolás? Así es, presentamos primero el segmento y vamos con nuestra invitada. Y ya está con nosotros Fiorella Guevara, asesora previsional de la ONP, y nos da, atención, una noticia sobre pensiones para hombres viudos. Fiorella, muy buenos días. Adelante, Fiorella. Buenos días.
Buenos días, Nicolás. Buenos días, Carla. ¿Cómo están? Sí, hoy vengo a hablarles acerca de lo que ha impulsado la ONP, que ahora facilita el otorgamiento de pensiones para hombres viudos. Sábados anteriores hemos venido conversando sobre el nuevo reglamento unificado y cómo está facilitando el otorgamiento de pensiones. Precisamente este documento, que después de 47 años ordena la legislación existente, ha pensado en la igualdad de derechos entre varones y mujeres, eliminando un requisito que era exigido únicamente al viudo, al varón, que debía probar que dependía económicamente de su pareja para acceder a una pensión de ingreso. Este es un avance muy importante que en los últimos meses ha permitido a la ONP otorgar más de 800 pensiones a varones, que ahora tiene un ingreso económico adicional y algo muy importante, en la tercera edad, el derecho a atenderse de por vida en salud. Si usted, que nos está escuchando, es viudo o conoce a alguna persona a la cual le hayan negado la pensión exigiendo este requisito de la dependencia económica, dígale que presente nuevamente su solicitud y le otorgaremos la pensión al amparo del nuevo reglamento unificado. Es importante anotar que esto procede en caso el viudo sea mayor de 60 años. Si es menor, deberá acreditar algún problema de discapacidad para el trabajo. Pueden solicitarlo a través de nuestra página ONP virtual presentando una copia simple de la partida de matrimonio en caso no se encuentre registrada en RENIEC o el ingreso de la unión de hecho inscrita en SUNAT. Finalmente, indicar que el monto de la pensión es igual al 50% de la pensión que percibía el titular o hubiese percibido el titular fallecido. Si quiere conocer más sobre este beneficio, puede comunicarse con nuestra central de servicios a ONP Te Escucha al 634-2222. Así que ya lo saben. Muchas gracias. Buenos días. Fiorella, grandes consejos, ¿no? Y recomendaciones, en este caso hablando de las pensiones para los hombres viudos en la ONP, que es otro tema que no lo he escuchado, Carla, en campaña, ¿no? En campaña no se han escuchado tantos temas. Se enfrascaron los candidatos en tirarse dardos, claro, ¿no? De acusarse como mutuamente, de denigrarse. Bueno, siempre pasa eso, pero los ciudadanos tenemos que exigir propuestas. A cambio de nuestro voto. Nuestro voto cuenta, cada voto cuenta. Parece que no sabemos votar, todavía no aprendemos, ¿no? O sea, es cierto, nosotros tenemos plataformas para ir a revisar los candidatos. Pero ¿revisas qué? Revisas, entras y ves un ideario y después, ¿dónde es el plan? No está, no, yo lo he cambiado, lo he ajustado. No, y ahora, antes pensaba así y ahora pienso de esta manera. Teníamos 18 candidatos, ¿eh? De todos. Bueno, algunos ni plan de gobierno tenían. Una hojita, este es mi plan de gobierno, ¿no? Y claro, eso habla de una reforma mucho más amplia que tiene que ver con la ley electoral por un lado, pero los partidos políticos, porque no tenemos partidos políticos, no hay activismo. ¿Quién se quiere meter a hacer política? Es que si después te embarran como... Claro, nada. Pero bueno, tiene que haber, ¿no? Si queremos... Hay que motivarlo, ¿no? Y una escuela de gestión pública, por cierto, para que las personas que quieran hacer política y que pretendan ser funcionarios sepan pues qué van a hacer, ¿no? O sea, que trabajen en sus capacidades, porque después entran y ¿qué ocurre? Como en el proceso de gobernabilización, el proceso de gobernabilidad y de regionalización, quería decir. Claro. ¿Qué pasa? Que hay dinero, pero no lo redistribuyen de manera adecuada y el dinero vuelve al erario nacional. Entonces hay regiones que están sumamente olvidadas y que no hay dinero para hacer obras, para trabajar en materia de educación, de salud. Ahora yo me pregunto, no se trabaja. Y eso lo conversábamos hace unos días, ¿no? ¿Qué falta hace en ese país partidos de centro? Que supuestamente habían, ¿no? digamos en las elecciones, propuestas que no salieron finalmente, pero más allá de propuestas solo para elecciones, deberían estar institucionalizados para efectivamente llamar a la calma en esos momentos de polarización, ¿no? Para hacer política de verdad, es decir, no solamente para las elecciones, sino para hacer política de verdad. Pero bueno, en fin. Están ahí, ¿no? Efectivamente, no hay partidos de centro que busquen una ecuanimidad. Y hay algunos que son, ahora está de moda esto de pragmatismo, ¿no? No importa de dónde sea, sino los resultados que quieras obtener, ¿no? Y hay otros que son de centro o no tienen una postura clara ideológicamente, que ya no existe mucho eso, pero se van hacia un lado para tratar de captar votos y después regresan. O van paseándose de... También pasa, ¿no? También ocurre, ¿no? Y aquí el llamado también a los candidatos, ¿ah? A los candidatos de primera vuelta que mencionabas tú, ¿dónde están?
¿Dónde están? ¿No? Aparecen por ahí si la prensa lo busca, pero no sientan una posición. Y es importante saber si es que pueden, por ejemplo, ser vigilantes, ¿no?, del próximo Ojalá, gobierno. porque siempre necesitamos vigilancia ciudadana también, a nosotros también debemos estar ahí. Pero bueno, vamos a cambiar, vamos a hacer un twist informativo porque creo que debemos bajar un poco las revoluciones y qué mejor que con cultura. ¿Qué te parece? Sí, claro que sí. ¿Cierto? Bueno, Así que ya estamos enlazados con el artesano textil ayacuchano Edwin Zulca. le damos la bienvenida a Edwin. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, amigo Renzo, señorita Patricia. Bien, gracias. Y desde la ciudad de Ayacucho, buenos días. Te cuento, Renzo y Patricia, te cuento, Edwin, Renzo y Patricia son nuestro productor y coordinadores. Sí, nuestros coordinadores. Acá estamos Nicolás y Carla, ¿cómo estás? Pero Mucho no gusto. importa, está bien, porque la idea es escucharte, conocerte también, Edwin. Sí, muy bien, gracias, señorita Carla. Ya lo tengo conocimiento y bueno, a la distancia, un saludo a cada uno de ustedes y muchas gracias por esta invitación y por apoyar lo que viene a ser nuestra cultura y lo que es en el tema de la artesanía, ¿no? Bueno, y claro que difundir sí. lo que es lo nuestro. El arte manual, y lo estamos viendo, por supuesto, tu gran capacidad y talento, Edwin. Podría ser una pregunta cliché, pero es importante hacerla porque los artistas han sido de los más golpeados por la pandemia, ¿no? ¿Cómo has trabajado para salir adelante? Bueno, a veces pues uno de tomarse a pensar inesperadamente quién pensaba esta situación que nos iba a pasar, ¿no? De un momento a otro que de esta pandemia ha sido una sorpresa, como un baldazo de agua que nos llegó y sin poder qué hacer cuando ya estábamos preparándonos para eventos, ¿no? Fuertes que se avecinaban acá en la región, hablándolo, lo que es nuestra tradición, lo que es la Semana Santa, que tenemos un turismo fuerte. Claro. Y esto pues así, ya preparado la inversión, el capital que habíamos invertido para poder ya aumentar nuestro producto y poder vender, ¿no?, al turismo nacional e internacional. Y es así que esto, pues al llegar esta pandemia, totalmente nos dejó al aire sin poder hacer nada. Y como sabrás, todo se cerró, no había ni viajes. En fin, así es como ¿no?, pensar de esta situación preocupante, o sea, es algo incluso para uno, la tristeza, incluso derramar lágrimas de nosotros, porque somos nosotros la actividad artesanal, que de esto vivimos, que de esto eminentemente damos fuente de trabajo a gran cantidad de personas, ¿no?, que más necesitados que somos, ¿no? Y nos hemos quedado sin trabajo, nos hemos quedado a quién vender nuestros productos. Nos miramos, ¿qué hacemos con estos productos? ¿Qué tanta inversión que hemos hecho? ¿A quién vendemos? Y este capital que hemos sacado como un préstamo, nuestra inversión, ya no teníamos nada incluso para nuestro diario, ¿no? Cómo Claro. poder autosostenernos en la alimentación. Edwin, y justamente vamos a utilizar esta plataforma para que la gente sepa que tú todavía estás trabajando y que tienes tus modelos. Justo estamos viendo, mientras conversamos, tenemos a media pantalla los modelos que has trabajado. Están los modelos usando justamente tus telares, tus textiles. Cuéntanos un poco sobre estas propuestas. Bueno, si te Carla, mire, no sé cómo personalmente, a mi título personal, como mayormente ya sabemos, Ayacucho cuenta con diferentes líneas artesanales, ya, entonces más de 2.000 personas que nos dedicamos a esto, ¿no?, a esta actividad. Y yo le cuento una anécdota que, como nuevamente reiterarles, cuando se cerró toda esta situación que avecinó este problema, yo me puse a pensar, pasaron un mes, 2 meses, sin hacer nada, ¿no?, y preguntarme, ¿ahora qué hago? Como estoy produciendo, haciendo estos trabajos, ¿no?, lo que ustedes están viendo, lo que son estos mantos, que es netamente réplicas, tejidos prehispánicos. Esa es nuestra bandera, nuestro sello, ¿no?, de la familia Zulca, acá en Ayacucho. Y yo dije, ahora qué. Uy, Vamos a tratar de recuperar Edwin. ese contacto con Edwin. una pena. No, ahorita lo recuperamos. Bueno, que el tiempo también nos ha ganado, ¿Volvió? ¿no? Pero ahí está, Edwin. Rescata. Perdón, se fue por un ratito la señal. Sí. Sigue, por favor.
de poder rescatar, que ya bueno, como está haciendo lo que son los mantos, los tejidos, yo dije, ¿por qué no me inmiscuyo un poco de retroceder e investigar lo que son los textos, la cultura? Y me puse a hacer lo que son atuendos de lo que es de prehispánicos, ¿no? Llámese las gorras de 4 puntas, las vinchas, pulseras, e incluso los ponchos, ¿no? Entonces, es una manera que, bueno, de poder ingresar a ese mundo, ¿no? De poder rescatar nuestra cultura. Bueno, pero está perfecto, Edwin, porque vemos que como un representante de la alta moda, ¿no? Porque claro, en la pandemia no solamente ustedes viven del turismo, sino también de las compras en el extranjero, o sea, y en ese sentido estos dos sectores pues golpeados, ¿no? Pero hay que salir adelante y vemos todos tus trabajos en algodón, bueno, alpaca, oveja también, ¿no? Tejidos, bordados. ¿Cuál es el producto? Y para terminar, Edwin, ahí vemos, te cuento, hemos puesto tu teléfono para que posibles clientes te llamen. ¿Cuál es el producto que más vendes en esta época? Bueno, como le estoy comentándolo, Lorenzo, acerca de los trabajos con nuestra bandera, lo que son los mantos, las réplicas, no es mucho, como mayormente va al segmento de clase A y B del turista, ¿no? Claro, de todas maneras siempre hay personas que sí valoran y conocen, lo pueden adquirir. Sí, pues. No será pues el 30, el 40%, ¿no? Por su valor, más que todo. El valor ustedes es por lo mayormente por el trabajo, no es por otra cosa. El trabajo nos dura tiempo de elaborar un manto. Vamos a quedarnos, Edwin, vamos a quedarnos lamentablemente con esa última idea, ¿no? Claro. Que el artesano trabaja piezas únicas y que un manto o una alfombra o un tejido a veces les tarda muchos días, ¿no? Y hay que pagar lo que vale esto, ¿no? Gracias a Edwin Zulca, artesano textil ayacuchano. Así es. Bueno, yo he visto unos ponchitos bien ricos que me van a abrigar ahora en invierno y estaba el teléfono. Apunte el teléfono. Ya apunté, ya lo tengo acá. Así que si usted también quiere, bueno, apunte y llame a Edwin Zulca. Apunta, porque son las 10 de la mañana, nos tenemos que despedir. Gracias por habernos Nos están votando ya. Nos reencontramos próximo sábado, 8 de la mañana. Diálogo abierto a través de Nacional, de TV Perú y en internet en todo el planeta. En todo el planeta. Nos vemos hasta el sábado.